Cristo, Dios les bendiga. Es un gusto, es un placer estar otra vez compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Espero y este día sea de bendición para sus vidas, para lo que usted piense hacer y que Dios toque su corazón con este mensaje. Espero ser de bendición. Y le invito a que si tiene una Biblia cerca de usted, me acompañe a leer un versículo ahí en Génesis 8:20. Si gusta leer o si no, yo se los voy a leer. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de toda ave, de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Bueno, si se ha dado cuenta, lo que acabamos de leer es parte de la historia de Noé, ¿verdad? Es cuando ya terminaba esta historia. Yo creo que la mayoría de los que están escuchando este video han tenido la oportunidad de escuchar esta historia, tal vez de leerla. Por ejemplo, desde pequeños a mí me han enseñado esta historia, y si usted ha acudido desde pequeño a una iglesia, estoy seguro de que también le enseñaron esta historia, porque es corta, ¿verdad? Pero deja gran enseñanza. Y bueno, a los que no han leído le voy a tratar de meter un poquito en esta historia. Yo sé que la mayoría lo han leído, pero de todas maneras yo voy a tratar de hablar sobre ella. Bueno, habla que en el tiempo de Noé, ¿verdad? Había mucha maldad en la tierra. Dice, los corazones de los hombres en aquel tiempo se habían llenado de maldad, de pecado, ya no obedecían a Dios y pues estaban apartados de Dios. Y pues no eran justos, ¿verdad? Pero el Señor encontró un hombre en medio de todos ellos que se llamaba Noé. Y dice la palabra de Dios que ese hombre era justo, que el Señor lo conocía, que era hombre justo. Y el Señor eligió a Noé y le encomendó la tarea de que construyera un arca donde, donde llevaría a sus 3 hijos y sus nueras y a su esposa y a una pareja de cada animal. Yo sé que usted lo sabe, pero solo lo voy a repetir poquito. Dice que, bueno, esa tarea le encomendó el Señor a Noé porque iba a caer un diluvio, y Noé fue paciente y esperó en el tiempo que iba a pasar ese diluvio, y fue así tal como el Señor le había dicho a Noé. Y yo encuentro mucha coincidencia en la historia de Noé y el tiempo que estamos viviendo nosotros en la actualidad, porque me impresiona cómo el Señor siempre, todo lo que está pasando y todo lo que nosotros pidamos y no entendemos, está siempre en la Biblia. Y esto que está pasando de esta pandemia y todo esto que está sucediendo, que se está saliendo de control y todo lo que está pasando, en la Biblia habla acerca de todo ello y nos ayuda a cómo salir de esto. La Biblia siempre nos va a dar la solución para cualquier problema de nuestra vida. Y si tal vez no lo encontramos escrito, está ahí donde podemos, dice en la Biblia que podemos buscar a Dios en oración y ahí Él nos va a dar la respuesta. Entonces sí es cierto que todo está en la palabra de Dios. Y así como en los tiempos de Noé, yo me ponía y reflexionaba y sentía que así estaba el mundo antes de que pasara todo esto. Si se ha dado cuenta o si vio las noticias unas semanas antes de esta cuarentena, vimos cómo se estaban levantando, perdón, manifestaciones del diablo contra la vida, a favor del aborto, cómo las familias se estaban desintegrando de una manera excesiva, ¿no? Porque siempre se han desintegrado familias, pero en este tiempo como que se exaltó más el destruir las familias con todo eso de las parejas gays y homosexuales y todo lo que está pasando en la actualidad. Pero en las semanas antes de que sucediera todo esto de este virus, se había levantado con gran fuerza y habíamos visto cómo hacían destrozos, de hecho, en las ciudades. A mí me tocó
estar en la Ciudad de México y vi cómo habían destrozos. Y ciertamente la Biblia nos habla que el corazón del hombre, si está lejos de Dios, va a tener maldad en sí, su corazón va a estar marcado por maldad. Y es así, estaba marcado por maldad todas esas personas que en el tiempo de Noé tenían maldad en su corazón, tenían la intención de hacer mal, y al igual que en el tiempo de unas semanas atrás, cómo estaban los corazones endurecidos, tratando de quitar la vida de los niños que iban a nacer, de quitar la existencia aún de las familias, como el orden que Dios lo había puesto. Eso es lo que sucedía antes de que todo esto pasara. Pero así como Noé le dijo al Señor que construyera un arca y le dio cómo él estuviera a salvo, así el Señor nos ha dado a nosotros medios por los cuales nosotros podemos ver noticias y podemos ver qué precauciones podemos tomar. Y una de las precauciones es estar en casa, y hasta ahorita la mayoría de las personas que han escuchado las noticias y han escuchado hablar sobre el tema, tal vez hemos estado en nuestras casas previniéndolo, así como lo hizo Noé. Y si fuéramos tal vez un poco tercos y no quisiéramos estar en la casa y obedecer las leyes de la ciudad, ahora de todo el mundo, porque en todo el mundo se están haciendo estas leyes, si no obedeciéramos, imagínese si Noé no hubiera obedecido a Dios en construir el arca y hubiera mejor preferido, no, yo tengo fe y yo no me voy a morir en lo que el agua está subiendo de nivel. Imagínense cómo hubiera muerto Noé y ahorita ya no existiéramos tal vez nosotros. Pero Noé fue precavido y construyó el arca tal como el Señor lo hizo y obedeció las órdenes que Dios le dio, y él estuvo a salvo junto con su familia. Y dice que él juntó alimentos en el tiempo que iba a estar en el arca, claro, ¿verdad? Si no iban a morir, pero dice que él guardó alimentos para lo necesario. Así nosotros, tal vez en alguna de los casos de nosotros hemos guardado guardado la despensa, ¿no? Para más días que lo común, o hemos tomado precauciones, así como lo hizo Noé. Pero todo esto tiene un propósito. Todos los hijos de Dios sabemos que todo lo que sucede tiene un plan y es perfecto para nosotros, y todo nos va a ayudar para bien. Así como lo dice la palabra de Dios, que para los hijos de Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y sabemos que si esto está pasando en la tierra, si ha habido desorden, ¿verdad? O tal vez la maldad se ha aumentado y esto pasó del virus y todo esto que está pasando. Todo tiene un propósito, y para los hijos de Dios nos va a ayudar esto que está pasando. Y siempre los planes de Dios, que cuando hace esto, por ejemplo, en esta historia de Noé, como la vez pasada que compartí de la historia del pueblo de Israel, siempre que el Señor mete al pueblo de Dios o a alguna persona en una crisis o en algo que no se ve tan bueno, en una cuarentena, por ejemplo, aquí habla de una cuarentena, dice que llovió, fue el diluvio 40 días y 40 noches, entonces es algo tan similar a lo que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Pero el Señor, siempre que mete un tiempo de crisis a su pueblo o a las personas que a Él le plazca, siempre tiene un propósito. Y el propósito del Señor no es destruir, no es acabar con la humanidad, como tal vez nos pensamos, ay, el Señor cómo es tan malo que está permitiendo que pase todo esto en la tierra. Esos no son los planes de Dios. Los planes de Dios son de bien y no de mal. Entonces tenemos que entender cuál es el propósito en estos tiempos. Y hemos entendido que el propósito principal del Señor es hacer volver los corazones a Él. Es lo que siempre el Señor quiere. El Señor quiere que nos volvamos a Él, que quitemos la maldad de nuestro corazón, así como sucedió en esta historia que mencioné. El Señor siempre quiere quitar la maldad de nuestro corazón y hacernos volver a Él. El Señor quiere siempre que estemos por buenos caminos
y que nos dirijamos siempre a Él. Si nosotros tenemos una crisis en algún momento de nuestra vida, tal vez en nuestra propia vida, ¿verdad? Por sí mismos o en familia o por el mundo entero como ahora se está viviendo, el Señor siempre quiere que corramos hacia Él porque Él siempre nos va a ayudar. Él quiere mostrarnos su gloria y quiere quitar lo que nos estorba de nuestras vidas, quiere quitar la maldad de los corazones del hombre, quiere que nosotros sepamos que dependemos de Él y quitar la maldad de los hombres, porque ciertamente, como dice en esta historia, la maldad ya se había puesto en el corazón de los hombres, así como ahorita. Ya estaba muy fuerte lo que estaba pasando en estos tiempos que se querían levantar aún contra la vida. Pero sin embargo llegó esto que nos ha hecho reflexionar y yo creo que ha hecho reflexionar también a ellos y saber que ellos no tienen el poder o la autoridad para quitar la vida, sino es el Señor quien dirige todo lo que pasa en este mundo y Él tiene el control de lo que pasa. Aún dice en un libro que escribió, no viene en la palabra de Dios, pero es una reflexión de un hombre que aún las hojas de los árboles no se mueven si el Señor no lo permite. Entonces todo está bajo la autoridad de Dios y todo tiene un propósito. Y los propósitos del Señor son de bien. Y como en esta ocasión de la historia de Noé, el propósito fue volver los corazones a Dios y terminar con la maldad de los hombres. Más bien en esta ocasión fue terminar con la maldad de los hombres, porque ya no halló ningún otro remedio. Dice aún que se arrepintió de haber creado al hombre. Qué tristeza, ¿no? Yo me imagino cuán tristeza ha de sentir el Señor cuando le rechazamos, cuando dejamos de orar como debiéramos, o se ha llenado nuestro corazón de maldad, se ha cauterizado con este mundo y no vemos a Dios y no vemos todo lo que está pasando, toda la maldad y nos enfocamos en ello. Pero el Señor siempre quiere que miremos hacia Él. El Señor quiere que Él sea nuestro pronto auxilio y nuestro ayudador. Y hablando de esta historia, dice en lo que les leí, tal vez en lo que he hablado ahorita no tiene mucho que ver con lo que he dicho, pero cuando terminó todo esto de la historia, en el capítulo 20 y 21 de lo que le leí ahorita, dice que Noé ofreció holocausto a Dios, ofreció un altar a Dios cuando pasó todo esto, cuando pisaron tierra, Noé ofreció animal limpio para agradecer a Dios porque había pasado todo esto. Y yo creo que el Señor y quiere esto y me he puesto a reflexionar y yo sé qué es lo que quiere el Señor, que cuando pase todo esto, toda esta crisis que está pasando en el mundo entero, el Señor quiere que le reconozcamos. Y se ha hablado en este tiempo en las iglesias de Dios, se ha hablado de un altar familiar, porque ahora ya no podemos ir al templo, como usted ya sabe. Se ha hablado de un altar familiar, que busquemos a Dios en familia y que oremos. Se ha difundido en las en las redes sociales que a cierta hora, como nos ha llegado a nosotros, a las 11 busquemos a Dios en familia y hagamos un altar familiar. ¿Para qué? Para que esas oraciones y nuestro agradecimiento a Dios haga que vuela un olor grato hacia Él. Que el Señor vea que estamos agradecidos siempre con Él, pase lo que pase. Y aun cuando pase todo esto de la cuarentena y de lo que está sucediendo en el mundo, tenemos que reconocer a Dios y ofrecer un altar. Porque la Biblia nos ha hablado de que nosotros tenemos que hacer un sacrificio vivo. En Romanos 12:1 habla que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo porque es lo que agrada al Señor. Y nosotros ciertamente ya no vamos a ofrecer un animal o un cordero o un animal limpio, ¿verdad? Como se ofrecía en los tiempos antiguos de la ley. Ahora nosotros ofrecemos una ofrenda a Dios que es nuestro cuerpo en sacrificio al Señor, en oración, en agradecimiento. Es como nosotros hacemos nuestra vida un altar para Dios. Y aunque pase todo esto, debemos seguir en ese altar familiar, en ese altar individual para Dios, para que llegue al Señor un olor grato y que pase como pasó con Noé, que el Señor en su corazón
dijo que jamás volvería a destruir la tierra por la maldad del hombre. Así que pase con nosotros, que llegue el olor grato delante de Dios y que en el corazón de Dios se conmueva y que en verdad vea que nosotros estamos arrepentidos y que nos humillemos ante Él para que el Señor diga que jamás volverá a mandar lo que ha mandado ahora. Pero obviamente las profecías se tienen que cumplir, ¿verdad? Lo que se ha dicho por medio de los profetas y de la palabra de Dios es que va a suceder todo lo que viene en la palabra de Dios en Lucas y en los evangelios para la venida de Cristo. Pero en estos tiempos nosotros tenemos que, como les he dicho, ofrecer sacrificio al Señor para que a nosotros no llegue lo que está pasando en este mundo, para que nosotros podamos guardarnos salvos, así como Noé quedó salvo junto con su familia en el arca, así nosotros estar habitando con el Señor para estar seguros, porque solamente en Él vamos a ser seguros. Y así como esa arca tiene que ser el Señor Jesucristo, donde nosotros habitemos, sea el tiempo que sea, pero que jamás dejemos de estar en Él, porque en Él siempre vamos a estar seguros. Espero y este tema haya agradado a sus ojos y que le haya llegado a su corazón más que nada, más que agradar, ¿verdad? Que haya llegado a su espíritu y el Señor haga reflexionar en usted y que ofrezcamos un sacrificio juntos, cada uno en nuestras casas, presentar nuestro cuerpo en sacrificio al Señor, ofrecer un altar cada quien en donde se encuentre cada quien en su casa. Estamos separados, ¿verdad? Porque no podemos salir, pero estamos unidos en la fe y sabemos que vamos a salir de esto que está pasando si perseveramos en el Señor y si ofrecemos un altar que llegue olor grato al Señor. Espero y sea de bendición esto que acabo de compartir. Dios les bendiga.